Hay un tipo de silencio muy particular que envuelve a un hombre cuando decide que su historia ya terminó, incluso si su corazón sigue latiendo. Es un silencio que se acepta con la tranquilidad de quien ha hecho las paces con lo que es y con lo que nunca volverá a ser. Mateo Vargas no era exactamente ese hombre. Tenía 60 años y no había hecho las paces con nada. Simplemente había dejado de luchar, lo cual es algo completamente distinto, aunque, desde afuera, ambas cosas pueden verse exactamente igual. Administraba un rancho ganadero a 20 kilómetros de San Marcos, en la región montañosa de Texas. Eran 400 hectáreas de pasto alto, arroyos secos y el aislamiento absoluto de un lugar donde una persona ha vivido sola durante demasiado tiempo. El rancho prosperaba. El ganado estaba fuerte. Las cercas se mantenían firmes. El único que había dejado de recibir cuidados era el propio Mateo. No de una manera dramática. No había nada que la gente del pueblo pudiera señalar con lástima. Él comía. Trabajaba desde antes que saliera el sol. Hablaba cuando era necesario y era considerado por todos en el condado como un hombre decente, de carácter intachable. Iba a la iglesia los domingos por la mañana. Pasaba por la tienda de forraje los miércoles por la tarde, y regresaba a su casa ambas veces sin que absolutamente nada en su interior hubiera cambiado. Su esposa, Sofía, había fallecido hacía 10 años. No fue repentino. La enfermedad se tomó 8 largos meses para hacer su trabajo. En muchos sentidos, eso fue peor que una tragedia repentina, porque él la vio apagarse día tras día, de pie junto a ella, completamente inútil e incapaz de detenerlo. Después de Sofía, vino el dolor. Después del dolor, el trabajo. Después de más trabajo, se instaló en él una especie de quietud perpetua que, con el paso de los años, empezó a confundir con tranquilidad. Tenía 60 años, tenía un rancho, una camioneta vieja que nunca fallaba, y un perro pastor ganadero llamado Capitán, que no le pedía nada más que estar a su lado. Mateo había concluido, sin tomar realmente la decisión consciente, que eso era suficiente para el resto de sus días. Hasta que un martes de octubre, condujo hacia San Marcos para comprar bloques de sal, alambre de púas, 1 kilo de café y nada más. Y regresó a casa con un nombre dándole vueltas en la cabeza, algo que, dadas las circunstancias, fue la adquisición más significativa de toda su vida. Elena Castillo había llegado a San Marcos apenas 3 semanas antes de que Mateo la viera por primera vez. Tenía 32 años. Venía de Austin para hacerse cargo de la clínica veterinaria del viejo Dr. Henderson, quien se había jubilado en agosto, tras 30 años de curar a los animales de todos los ranchos del condado. Elena tenía el cabello oscuro, unos ojos profundos y directos, y la rara cualidad de ser alguien que escucha de verdad, no de los que esperan en silencio su turno para hablar, sino de los que reciben las palabras del otro y hacen algo útil con ellas. En solo 3 semanas, se había convertido en el tema de conversación principal en San Marcos. Un condado pequeño no tiene muchas novedades, y una mujer joven, profesional y atractiva, era un evento mayor. 3 hombres habían intentado invitarla a salir formalmente. Ella los había recibido a todos con amabilidad, y los había rechazado a todos con una claridad impecable. Julián, el hijo del dueño de la concesionaria de autos, un joven próspero y apuesto de 28 años, le había enviado flores 2 veces a la clínica. Elena las puso en la sala de espera para que los clientes y sus mascotas ansiosas las disfrutaran. Julián no tenía esa intención, pero Elena consideró que era el mejor uso para unas flores que ella no había pedido. Mateo no sabía nada de esto. Estaba a 20 kilómetros del pueblo y no tenía motivos para prestar atención a los chismes locales. Fue ella quien le habló primero. Ocurrió en el camino de tierra que marcaba el límite sur de su propiedad. Mateo venía conduciendo su camioneta cuando vio un vehículo detenido a un costado, con el capó levantado. Redujo la velocidad y se detuvo. Al bajarse, vio a Elena intentando aflojar los pernos de una llanta delantera pinchada. La llave de cruz resbalaba en sus manos manchadas de grasa. Él se acercó sin decir una palabra. Tomó la herramienta de sus manos, ajustó el gato hidráulico y, en menos de 5 minutos, cambió la llanta bajo el calor abrasador del otoño texano. Ella se limpió las manos con un trapo y lo observó. No con la mirada de una damisela en apuros, sino con la paciencia directa de alguien que respeta el trabajo bien hecho. «Muchas gracias», dijo ella.
Soy Elena Castillo, la nueva veterinaria. Lo sé, respondió él, guardando la llanta averiada en la parte trasera del vehículo de ella. Mateo Vargas. Este es mi rancho. Lo sé, dijo ella con una leve sonrisa. No hablas mucho, ¿verdad, Mateo Vargas? Él se limpió las manos en sus pantalones de mezclilla. Asintió con la cabeza a modo de despedida y volvió a su camioneta. Fueron menos de 20 palabras cruzadas. Mateo las contó esa misma noche mientras miraba el techo de su habitación. Algo que, por supuesto, no admitiría ante nadie. Al día siguiente, sin embargo, llamó al taller del pueblo solo para asegurarse de que le repararan la llanta a la nueva veterinaria sin cobrarle de más. Ya está resuelto. Mateo, le dijo el mecánico por teléfono, con un tono que Mateo decidió ignorar. Bien, respondió Mateo, y colgó. Ella fue al rancho por primera vez a finales de octubre. Tenía una excusa válida. El señor Morales, dueño del terreno vecino al sur, le había pedido que revisara unos caballos rescatados. Y la clínica de Elena le exigía hacer rondas por los ranchos alejados. De regreso hacia el pueblo, detuvo su vehículo junto al portón principal de Mateo. Él estaba reparando la bisagra de metal. Tus cercas están en perfectas condiciones, dijo ella a modo de saludo, apoyándose en la ventana de su vehículo. Mateo levantó la vista lentamente, con la expresión de un hombre que no está seguro de lo que está mirando. Gracias, murmuró él. Escuché que fuiste a ver a los caballos de Morales. Así es, dijo ella. Tienen suerte de tener buenos vecinos. Morales me dijo que tú fuiste quien los encontró sueltos cerca del arroyo la semana pasada. Tienes paciencia con los animales. Son más fáciles de entender que las personas, respondió él, volviendo su atención a la bisagra. Elena soltó una carcajada. Fue una risa rápida y genuina. El tipo de risa que escapa antes de que la persona decida permitirla. Recordaré eso la próxima vez que un cliente me dé problemas, dijo ella. Aunque dudo que compararlos con caballos ayude en algo. Él casi sonrió. Casi. Ella se quedó 10 minutos hablando sobre el clima, los pastizales secos, y si el invierno se adelantaría este año. Cuando finalmente encendió el motor y se fue, Mateo volvió a la bisagra. Para su sorpresa, notó que la tarde había adquirido un color distinto, un brillo que no estaba ahí un momento antes. Ella regresó 2 semanas después. Esta vez traía una caja con vacunas para el ganado que él había encargado por teléfono a la clínica. Él podría haberlas recogido en el pueblo, pero ella insistió en llevarlas en su ruta. La tercera visita, a mediados de noviembre, ya no hubo excusas médicas. Él estaba listo. Había preparado café. 2 tazas. Lo hizo automáticamente, sin detenerse a pensar. Luego, se quedó mirando las 2 tazas humeantes sobre la vieja mesa de madera de la cocina. Pensó en lo que eso significaba, y decidió bloquear ese pensamiento por completo. Elena llegó a las 4 de la tarde, como solía hacerlo. Él le entregó la taza. Ella la tomó como tomaba todo en la vida. De manera directa, sin actuaciones, sin fingir sorpresa, se sentó a la mesa de su cocina. Miró las 2 tazas, luego lo miró a él. Luego volvió a mirar las tazas. No dijo nada. Mateo tampoco dijo nada. Capitán, el perro pastor, entró en la cocina, los miró a los dos, soltó un leve suspiro y se dio la vuelta para salir de nuevo al porche. Perro inteligente, dijo finalmente Elena, soplando el vapor de su café. Sí, respondió Mateo. ¿Sabe cuándo sobra en una habitación? Hubo una pausa larga. Luego Elena sonrió, mirando fijamente el fondo negro de su café, y Mateo miró por la ventana, hacia los campos dorados. La cocina estaba en absoluto silencio, y de alguna manera inexplicable, era un silencio completamente cómodo. El primer silencio cómodo que Mateo sentía en 10 años, pero los pueblos pequeños siempre se dan cuenta de todo. Los pueblos tienen ojos en cada cruce de caminos. Para finales de noviembre, las visitas de los martes por la tarde ya eran un secreto a voces. Elena pasaba frente a la ferretería, el banco y la iglesia en su camino hacia las afueras, y la gente de San Marcos tenía opiniones. Y lo más peligroso de todo, tenían demasiado tiempo libre. Las opiniones eran variadas y se entregaban con el entusiasmo de quienes necesitan vidas ajenas para alimentar la propia. La señora Carmen, que había conocido a Mateo desde hacía 30 años, pensaba que era una bendición.
Ese pobre hombre ha estado enterrado en vida desde que perdió a Sofía. Le decía a cualquiera en la panadería, ya han pasado 10 años, es hora de que vuelva a vivir. Otros pensaban que era inapropiado. Julián, el joven de la concesionaria, era menos filosófico al respecto. Había visto sus flores rechazadas y su ego lastimado, y tenía sentimientos muy fuertes sobre la situación. Se cruzó con Mateo en la tienda de forraje un miércoles por la tarde. Escuché que la nueva veterinaria pasa mucho tiempo en tu rancho, Vargas, dijo Julián, usando ese tono cuidadoso de un hombre que intenta sonar casual pero falla miserablemente. Mateo dejó con lentitud el saco de alimento que estaba cargando. Lo miró a los ojos. La doctora Castillo atiende a los caballos de Morales y a las vacas de los hermanos Reyes. Visita a quienes tienen animales, Julián. Ese es su trabajo. Mateo recogió su saco de alimento, se lo echó al hombro y caminó hacia la puerta. Que tengas un buen día, muchacho, añadió. Sin mirar atrás, condujo a casa apretando el volante. Se dijo a sí mismo que la conversación no le molestaba, que las palabras de un muchacho arrogante no tenían peso, pero Capitán no estaba de acuerdo. El perro siempre sabía cuándo Mateo se estaba mintiendo a sí mismo. Esa noche, el perro durmió más cerca de la silla de Mateo que de costumbre, apoyando la cabeza en su bota vieja. Mateo sabía la verdad. Sabía por qué le molestaba. Elena no le había dicho a Mateo, ni a nadie en San Marcos, la verdadera razón por la que se había mudado. No la versión corta y profesional que daba en la clínica, sobre buscar un ritmo de vida más tranquilo. La verdadera razón, esa que le había tomado un año entero aprender a decir en voz alta. Lo que Elena había aprendido el año anterior a su llegada a San Marcos, era la enorme diferencia entre una vida que se ve correcta desde afuera, y una vida que se siente correcta por dentro. Había pasado 31 años, siendo educada para creer que ambas cosas eran lo mismo. Ahora sabía que no lo eran. Había venido a este rincón de Texas para descubrir qué era realmente suyo. No esperaba que un ranchero viudo de 60 años fuera parte de esa respuesta. Pero había algo en él que ella reconoció de inmediato. No era su edad. No era su pasado triste, era la calidad de su atención, la forma en que escuchaba sin intentar dominar la conversación, la forma en que decía la verdad sin adornos, la forma en que había preparado 2 tazas de café antes de saber con certeza que ella pasaría por ahí, y el hecho de que nunca, ni una sola vez, presumió de ello. Elena había pasado su juventud rodeada de hombres que interpretaban un papel. Hombres que actuaban versiones mejoradas de sí mismos para impresionar. Mateo Vargas no actuaba nada, incluyendo su total falta de conciencia sobre lo extraordinario que era eso. Durante las siguientes semanas, Elena se decía a sí misma, en el largo camino de tierra hacia el rancho, que solo estaba visitando a un buen cliente. Se lo decía con mucha convicción, pero Capitán la esperaba en el portón, moviendo la cola con el entusiasmo de un animal que comprende la verdad mucho antes que los seres humanos. Elena miraba al perro a los ojos antes de bajar del vehículo. Ni una palabra, le decía ella al perro en voz baja. Capitán movía la cola más fuerte. «No estás ayudando», murmuraba ella con una sonrisa, tomando su chaqueta y caminando hacia el porche, donde Mateo ya la esperaba con el café humeante. Llegó diciembre, y con él, el viento helado del norte que barre las colinas de Texas, congelando el pasto y volviendo el cielo de un tono azul casi doloroso. Se habían acostumbrado a una rutina silenciosa. Después del café, a veces caminaban hasta la cerca este, donde el terreno se abría y la vista alcanzaba hasta la línea del horizonte donde el sol se ocultaba en tonos violeta y naranja. Estaban parados junto a la madera fría de la cerca. Mateo llevaba un abrigo grueso. Elena tenía las manos en los bolsillos de su chaqueta de lona. El aire era cortante. Mateo no había dicho nada durante mucho tiempo. Estaba pensando en algo que llevaba semanas atormentándolo en las noches oscuras. Algo que su conciencia, dictada por años de soledad y reglas no escritas, le exigía sacar a la luz. Estaba a punto de cometer el error más sincero, y, al mismo tiempo, el más grande de su vida. Capitán estaba sentado entre los dos, mirando el horizonte con la expresión filosófica de un perro, que ha decidido dejar que los humanos compliquen las cosas por su cuenta. «Elena», dijo Mateo de repente. Su voz sonó ronca por el frío y por la tensión. Ella giró la cabeza para mirarlo.
El viento le movía el cabello sobre el rostro. «Necesito decirte algo», continuó él, sin atreverse a mirarla a los ojos. Mantuvo la vista fija en la línea de los árboles lejanos. «Te escucho», dijo ella suavemente. «Creo que deberías considerar pasar tus tardes libres de otra manera». El silencio cayó pesado entre ellos, más frío que el viento del norte. Ella no se movió. «Tienes 32 años, Elena. Y yo tengo 60, dijo él, apretando la mandíbula. «Eres demasiado joven para desperdiciar tu tiempo con un viejo ranchero. Tienes toda la vida por delante. Mereces a alguien que pueda darte una familia, que tenga el tiempo que a mí ya se me escapó. Alguien que no tenga 10 años de luto en la espalda». Mateo tragó saliva. Le dolía físicamente decir esas palabras, pero creía, con la convicción de un mártir equivocado, que era lo correcto. Que debía protegerla de él mismo. «No deberías volver al rancho a menos que Morales necesite ayuda», terminó él. Su voz sonó final. Definitiva, como el sonido de una puerta de hierro cerrándose para siempre. Elena no se inmutó. No se ofendió, ni lloró, ni se dio la media vuelta. Lo observó con la misma expresión firme que usaba cuando un ganadero terco insistía en hacer las cosas mal. No era una mirada cruel, pero estaba completamente desprovista de compasión por la autocompasión de Mateo. «Mateo», dijo ella, con una calma que lo desarmó por completo. «Tienes razón en una cosa. Tenemos que hablar». «Mateo», dijo ella, con una calma que lo desarmó por completo. «Tienes razón en una cosa, tenemos que hablar. Pero déjame terminar. Vas a decir algo que tú has decidido que es la verdad absoluta, sin siquiera preguntarme si yo estoy de acuerdo». Él se detuvo. Ella lo miraba con esa misma expresión que usaba en la clínica cuando alguien le daba una excusa tonta. No era poco amable, pero estaba completamente indispuesta a fingir que la respuesta era correcta. «Tienes 60 años», dijo ella. «Lo sé contar perfectamente». Ella dio un paso hacia él. La distancia entre los dos se redujo, y Mateo sintió que el aire se volvía aún más denso. «Pero a mí no me interesa tu edad, Mateo. Me interesas tú. Tú eres el hombre que escucha. Eres el hombre que dice la verdad, por dura que sea. Tú eres el que preparó 2 tazas de café antes de saber con seguridad que yo iba a venir, y nunca me lo echaste en cara». Capitán miró a Mateo. Mateo miró a Capitán. «Ni se te ocurra», le dijo Mateo al perro en voz muy baja. Capitán volvió a mirar hacia las montañas, fingiendo no estar involucrado. La expresión de Elena hizo algo complicado. No fue exactamente una sonrisa, pero se le acercaba mucho. «Para mí», dijo ella en un susurro firme, «eres perfecto». Las montañas sostuvieron el último rastro de luz de la tarde. El viento helado se movió a través de la hierba seca. Mateo Vargas, quien había dejado de esperar cualquier cosa de la vida 10 años atrás, de pie junto a la cerca este de su rancho, sintió que algo nacía en su pecho. Algo que no tenía nombre, que no tenía advertencia, y que no mostraba el más mínimo respeto por las cuidadosas barreras que él había construido. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Capitán, sintiendo la gravedad de la situación, se acercó y se sentó pesadamente sobre el pie de Mateo. Era algo que el perro siempre hacía en momentos críticos. Mateo siempre lo había encontrado útil para mantenerse anclado al suelo. «Tú no sabes todo sobre mí», dijo él finalmente, con la voz rota. «Sé lo suficiente», respondió ella. «Sé las cosas que importan». «Sofía», dijo él, cerrando los ojos. «Sé sobre Sofía», respondió Elena sin dudar. «Sé que la amaste. Sé que la enfermedad se la llevó. Sé que has estado solo durante 10 años. Y que te has convencido de que este es el final natural de tu historia». Ella hizo una pausa. «Pero no lo es». Él abrió los ojos y la miró. «Elena, dentro de 10 años yo tendré 70, dijo él, casi como una súplica. «Y tú apenas tendrás 42, ella asintió despacio. «Y si a los 70 eres la mitad del hombre que eres ahora», dijo ella, «me consideraré la mujer más afortunada de todo Texas». Mateo volvió a mirar hacia las montañas, incapaz de sostenerle la mirada. Entonces, bajo el cielo violeta, Elena le habló de Austin. Le habló de Roberto, un hombre joven, próspero, de una de las mejores familias de la ciudad, todo lo que la palabra adecuado se suponía que debía significar. Le habló de su compromiso, le habló de la gran boda que nunca ocurrió,
la que fue cancelada apenas 3 semanas antes de la fecha. Él escuchó en absoluto silencio. Cuando ella terminó, Mateo frunció el ceño. «Cancelaste tu compromiso 3 semanas antes de la boda», dijo él. «Sí», respondió ella. «¿Por qué?» «Porque no era lo correcto». «Porque era lo que todos esperaban», dijo ella. «Que es algo muy diferente». «¿Y qué es lo correcto?», preguntó Mateo. Ella lo miró fijamente, con los ojos brillando en la penumbra. «Esto», dijo ella. «Las tardes de martes y las conversaciones honestas. Y un hombre que repara la llanta de una desconocida bajo el sol sin pedir nada a cambio. Un hombre que se acuerda de preparar 2 tazas de café». Ella dejó escapar un largo suspiro, que se volvió vapor en el aire frío. «Yo no vine a este pueblo a buscar esto, Mateo. Pero lo encontré». Capitán se puso de pie, se estiró con gran ceremonia, y comenzó a caminar de regreso hacia la casa. «Tu perro está de acuerdo», dijo Elena. Mateo vio al animal alejarse. «Siempre sabe cuándo la conversación ha terminado», murmuró él. «¿Y ha terminado?», preguntó ella. Mateo la miró. Sus ojos oscuros estaban llenos de una tormenta que llevaba años contenida. «No», dijo él. «No creo que haya terminado», pero Mateo no dijo sí de inmediato. Esa no era su forma de ser. Él pensaba las cosas lentamente, desde todos los ángulos posibles, con la terquedad que era al mismo tiempo su mejor cualidad y su defecto más desesperante. Capitán participó en este proceso, siguiéndolo por todo el rancho durante 3 días seguidos, mirándolo con una expresión de paciente preocupación. «Estoy pensando», le dijo Mateo al perro la mañana del jueves, mientras arreglaba el motor de la bomba de agua. Capitán se sentó y lo miró fijamente. «Ya sé que crees que me estoy tomando demasiado tiempo», le recriminó Mateo. El perro miró hacia el horizonte. «No estás ayudando», murmuró Mateo, limpiándose la grasa de las manos. Pensó en Sofía. Y no lo hizo con culpa, sino con absoluta honestidad. Sofía había sido una mujer increíblemente práctica. Le había dicho más de una vez antes de partir que la vida era demasiado corta para el sufrimiento innecesario. Y con eso, ella se refería específicamente al tipo de sufrimiento que la gente elige voluntariamente al rechazar las cosas buenas que se les presentan. Pensó en la palabra esperaban. Pensó en Elena cancelando una boda perfecta en la ciudad porque era lo que se esperaba, en lugar de lo que era correcto. Pensó en la diferencia entre ambas cosas. Y comprendió que la vida le estaba pidiendo exactamente lo mismo. Lo que se esperaba de un viudo de 60 años era que se quedara solo en su rancho, envejeciendo en silencio hasta desvanecerse. Lo correcto era algo completamente distinto. Mateo fue a buscarla un sábado, no un martes. Elena lo notó de inmediato. Él estacionó su vieja camioneta frente a la clínica veterinaria al mediodía. Ella estaba en el mostrador, llenando unos historiales médicos, cuando la campanilla de la puerta sonó, y él entró, con su sombrero en las manos y su abrigo de lona. Ella dejó el bolígrafo sobre la mesa. «Es sábado», dijo ella. «Lo sé, nunca habías venido al pueblo un sábado». «Lo sé», repitió él. Miró el sombrero que sostenía entre sus manos callosas. No podía esperar hasta el martes. Ella lo estudió por un momento. Hay muchas historias de valentía en este mundo, pero la que más conmueve es la del hombre que finalmente deja de convencerse a sí mismo de huir de algo real. Y simplemente cruza la puerta. Mateo Vargas cruzó esa puerta un sábado de diciembre. Creo que él sabía cómo iba a terminar todo antes siquiera de encender la camioneta en el rancho. Solo necesitaba llegar allí. Elena salió detrás del mostrador. «Será mejor que pases», dijo ella. «Hace demasiado frío junto a esa puerta». Él entró. La brillante luz del invierno texano caía a través de las ventanas de la clínica, clara y honesta. Afuera, en la caja de la camioneta, Capitán esperaba echado sobre una manta, con la autosatisfacción de un perro que ha logrado manejar los eventos exactamente a su gusto. Mateo se detuvo frente a ella. «He estado pensando», dijo él. «Lo sé», respondió ella. «Piensas muy despacio». «Pienso con cuidado», la corrigió él. Lo cual también era cierto. Ella cruzó los brazos, esperando. «¿Y bien, qué has concluido?» Él la miró. Miró a esta mujer que había conducido por caminos de tierra todos los martes, que había bebido su café oscuro, que había reído de sus chistes amargos, y que le había dicho, frente al viento helado de las montañas, que pensaba que él era perfecto. «He concluido», dijo Mateo, con la voz firme,
que he estado operando bajo un conjunto de suposiciones que necesitan una revisión urgente. ¿Tales como? Preguntó ella, sin ocultar una pequeña sonrisa. Tales como la suposición de que mi edad y mi pasado constituyen un argumento razonable en contra de. Hizo una pausa, tragando aire. ¿En contra de qué, Mateo?, preguntó ella en un susurro. En contra de pedirte que te cases conmigo, dijo él. La clínica quedó en absoluto silencio. Elena lo miró. Él le sostuvo la mirada. Afuera, muy a lo lejos, se escuchó a Capitán ladrarle brevemente a un pájaro pasajero, y luego volvió el silencio. ¿Y has revisado esa suposición de manera definitiva?, preguntó ella, con los ojos brillando intensamente. Sí, dijo él. Mateo metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un anillo. Era el anillo de Sofía. Lo había llevado puesto en su dedo meñique durante 10 años. Esa misma mañana se lo había quitado por primera vez, no para olvidarla, sino porque era correcto que la vida avanzara, en lugar de quedarse congelada en el tiempo. Me haría muy feliz, dijo él, extendiendo la mano áspera hacia ella, si aceptaras ser mi esposa. Sabiendo todo lo que eso implica. La edad, el rancho aislado, el perro, los inviernos duros, y todo lo demás. Elena miró el anillo. Luego lo miró a él. Mateo Vargas, dijo ella. Eres el hombre más terco y deliberado que he conocido en toda mi vida. ¿Eso es un sí?, preguntó él. Siempre iba a ser un sí, respondió ella. Solo estaba esperando a que terminaras de pensarlo. Él deslizó el anillo en el dedo de ella bajo la luz de la mañana. No como un reemplazo de lo que había sido, sino como un pasaje hacia lo que vendría, porque las cosas buenas de la vida tienen la capacidad de cargar el peso del pasado sin ser aplastadas por él. Se casaron en febrero, en la pequeña iglesia de San Marcos. La asistencia fue tan masiva que sugería que el condado entero había estado esperando este momento y nadie quería perdérselo. Julián, el muchacho de la concesionaria, fue amable al respecto y asistió brevemente. La señora Carmen lloró desde la segunda fila con la satisfacción descarada de una mujer cuyos instintos de chismosa habían sido vindicados tras años de paciencia. Elena no vistió de blanco. Llevó un vestido de un azul profundo, del color del cielo de Texas al anochecer, porque no era una mujer que sintiera la necesidad de cumplir con las expectativas de nadie, y porque el azul resaltaba sus ojos. Mateo, de pie en el altar con su mejor traje, la vio caminar hacia él, y en ese instante, con todo el peso de sus 60 años sobre los hombros, comprendió lo inmensamente cerca que había estado de arruinarlo todo, de no estar allí. Capitán, por supuesto, esperó afuera. Cuando los recién casados salieron de la iglesia, el perro los saludó con el entusiasmo desbordante de alguien que personalmente había organizado toda la boda y estaba muy satisfecho con los resultados. La casa en el rancho cambió esa misma primavera. No cambió la estructura de madera, ni el techo de chapa. Cambió el alma del lugar. El silencio que había habitado en cada rincón fue reemplazado por algo más vivo. El sonido de 2 vidas ocupando el mismo espacio, descubriendo que la casa era de alguna manera más grande y más luminosa que antes. Elena trajo consigo cajas y cajas de libros de veterinaria, literatura y novelas. Mateo pasó 3 días en el granero. Le construyó un librero. Uno grande, hecho con madera de cedro de la mejor calidad, pulido a mano, ajustado perfectamente a la pared de la sala. Cuando Elena lo vio, lo abrazó por la espalda. «Es lo más romántico que has hecho por mí», le dijo. Mateo se sintió confundido por un momento, hasta que entendió que ella hablaba completamente en serio. «Es un mueble», dijo él. «Lo construiste sin que yo te lo pidiera», respondió ella. «Lo mediste para que cupieran exactamente los libros que ya tenía. Y usaste madera de cedro». «Mateo, eso es completamente romántico». Él volvió a su café matutino, pero no pudo evitar sonreír. Su hijo Alejandro llegó en el 3er año de su matrimonio. Tenía la mirada directa de su madre y la paciencia inagotable de su padre. Una combinación que lo hacía formidable de maneras que solo se hicieron evidentes con el tiempo. Mateo tenía 63 años cuando nació el niño. Se había preocupado en silencio por esto, por ser un padre mayor. Se lo mencionó a Elena una noche. «¿Puedes enseñarle a montar a caballo?», le preguntó ella. «Por supuesto», dijo él. «¿Puedes enseñarle a reparar una cerca, a leer las nubes para saber si lloverá, y a cumplir siempre su palabra?». «Sí». «Entonces», dijo ella,
acariciándole el rostro, «Eres exactamente el padre que él necesita». Mateo nunca volvió a mencionar el tema. Su hija Valentina llegó en el 5º año, pequeña, determinada y con el mismo sentido del humor rápido de Elena, lo que significó que la casa se volvió considerablemente más ruidosa y llena de risas. A la edad de 4 años, Valentina ya era capaz de ganarle a Mateo en cualquier discusión que ella decidiera iniciar. Mateo sostenía que era la influencia de su madre. Elena sostenía que era simplemente el resultado natural de tener a un padre que no podía decirle que no a su hija. Una tarde de verano, en su 10º año juntos, Mateo estaba sentado en el porche. Tenía 70 años. A lo lejos, cerca del granero, Alejandro y Valentina estaban discutiendo sobre quién debía darle de comer a los caballos. Mateo podía escucharlo en el ritmo de sus voces infantiles, sin necesidad de entender las palabras, y sabía perfectamente que al día siguiente ninguno de los dos recordaría el motivo de la pelea. Descubrió que ese ruido le daba una paz inmensa. El segundo capitán, hijo del primero, con los mismos ojos inteligentes y las mismas opiniones silenciosas, estaba dormido a sus pies. Elena salió de la casa con 2 tazas. Le entregó una a Mateo. Té de manzanilla. Con el paso de los años, ella lo había convencido de dejar el café negro por las noches. Mateo sostenía que esto era una derrota personal. Elena sostenía que era una victoria médica. Llevaban 10 años acordando estar en desacuerdo sobre el tema. Ella se sentó a su lado, en la silla mecedora, y miró hacia las colinas bañadas de oro. «Me equivoqué, lo sabes», dijo él de pronto. «Sobre aquello que te dije hace 10 años en la cerca este». «Lo sé», dijo ella, dándole un sorbo a su té. «Te lo dije en ese mismo momento. Lo hiciste. Fuiste muy paciente con mi estupidez». «Soy veterinaria, mi amor», respondió ella con una sonrisa. «La paciencia con los animales tercos es parte de mi profesión». Mateo soltó una carcajada suave. Las montañas sostuvieron la última luz del verano. El segundo capitán suspiró en sueños. La discusión de los niños se resolvió mágicamente en el granero, seguida por el silencio repentino que significa que uno de los dos ha ganado o que ambos encontraron algo mejor que hacer. Mateo puso su mano callosa sobre la de ella en el reposabrazos. El mismo gesto de hace 10 años, pero con una raíz mucho más profunda. Pensó en aquel martes de octubre en que había bajado del vehículo para cambiarle la llanta a una desconocida. Pensó en las palabras bajo el frío de diciembre, en lo equivocado que había estado, y en lo infinitamente agradecido que estaba por ello. «Gracias», dijo él en voz baja. Ella lo miró. «¿Por qué?» «Por saber contar de una manera diferente a la mía», dijo él. Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Alguien tenía que hacerlo», respondió. Y la cálida noche de Texas los envolvió a los dos. Y las montañas hicieron lo que siempre hacían. Y fue, por cada medida que realmente importaba en esta vida, más que suficiente. Mateo Vargas cometió un error que muchos de nosotros reconoceríamos fácilmente. Decidió de antemano que era lo posible para él. Miró su edad, un número que había contado con amargura, y concluyó que ciertas cosas ya no estaban disponibles, que la ventana se había cerrado, que su tiempo había pasado. Estaba equivocado, no porque la edad no importe. Importa, de maneras muy reales y prácticas. Pero Mateo cometió un error que es muy fácil de hacer y muy difícil de corregir. Confundió la aritmética de los años con la aritmética del valor. Contó el número y concluyó que él era demasiado poco. Elena contó algo completamente diferente. Ella contó al hombre que escuchaba sin esperar su turno, al que decía la verdad y no la disfrazaba, al hombre que construía un librero con madera de cedro para cuidar las cosas que ella amaba, sin que nadie se lo pidiera. Hay muchas historias en este mundo, pero la que más duele es la de la persona a la que se le ofrece algo real, algo puro, y pasa semanas convenciéndose a sí misma de que no lo merece. El corazón no obedece a un calendario. No mira tu fecha de nacimiento para tomar decisiones. Solo mira a la persona, a quienes son realmente en la realidad diaria y específica de sus vidas. Y el corazón sabe lo que sabe. Nunca se es demasiado mayor para ser digno de amor. Y nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para ser encontrado. Gracias por acompañarme en esta historia de hoy. Donde quiera que estés en el mundo, agradezco que hayas estado aquí. Hasta la próxima. Sigue creyendo en los nuevos comienzos.